nivel de pobreza. Bueno, en el Gran Resistencia, si empezamos a hacer un poco más acotado, el nivel de pobreza del 60,8% que se registró en el segundo semestre se consolidó como el conglomerado urbano con mayor índice de todo el país. Y la pobreza en el área metropolitana del Chaco bajó 15,4 puntos porcentuales respecto desde la primera mitad del año pasado, cuando había alcanzado el 76 y pico. Datos que a uno dice, wow, que estaría buenísimo, pero por allí la sensación es distinta y queremos consultarlo justamente a quien viene haciendo estas lecturas. Bueno, muy atento a todos estos datos económicos también, ¿no? Estamos hablando de Alejandro Pegoraro, allí de Politicón Chaco. ¿Cómo va? Buen día, Claudia Torres lo saluda. Hola Claudia, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Pasa eso, ¿no? De verdad descendió la pobreza, más allá de que hay como una sensación totalmente distinta, ¿no? De que las cosas siguen subiendo y el poder adquisitivo está muy devaluado. Bueno, ahí marcas un punto que es clave, digo yo, para entender un poco el fenómeno que estamos atravesando ahora, Ujú. que tiene que ver, por un lado, con lo que son las mediciones estadísticas que tienen una metodología particular y determinada, y después está lo que la gente siente en el día a día, en su cotidianidad, ¿no? En cobrar un salario, en gastarlo, en tener que hacer frente a las cuentas, al gasto de los hogares y demás. En términos estadísticos, bueno, hay que entender primero que el INDEC mide la pobreza estrictamente en términos monetarios, es decir, hace un cruzamiento de la cantidad de ingresos de dinero que ha tenido un hogar y cuál es el valor de una canasta básica para ese hogar para determinar si estás por arriba o por abajo de ese umbral de ingresos, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí sos considerado pobre o no. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Primero que, bueno, en el primer semestre del 2024 las canastas básicas habían mostrado en todo el país un incremento muy fuerte de la mano, obviamente, de una alza inflacionaria que fue fenomenal, particularmente a partir de la devaluación de diciembre del 2023. Después, obviamente, continuó el arrastre de la inflación y sumado a eso hubo, obviamente, una recesión económica tan fuerte que generó que los ingresos vayan muy a contramano de la suba del costo de vida y eso disparó los niveles de pobreza en el primer semestre, que recién lo mencionabas vos para el caso chaqueño, que llegó al 76%. Ujú. Ahora, en el segundo semestre del año pasado tuvimos una muy marcada desaceleración del crecimiento de la inflación y a la par las canastas básicas crecieron un poquito por debajo incluso de la inflación. Y a la par de eso, hubo una especie de recomposición de la actividad económica muy leve, muy incluso dispar hacia adentro de la economía, es decir, hay sectores de la economía que han crecido de manera importante, otras no tanto y siguen todavía medio retraídas, pero el punto de inicio del segundo semestre era muy bajo, es decir, habíamos atravesado un primer tramo del 2024 tan malo que te dejaba la base, te dejaba la vara muy baja, por llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces Sí. empezaron a recomponerse algunos indicadores, como por ejemplo los ingresos. Ahora, ¿qué significa en este contexto que se recompongan los ingresos? Bueno, que a nivel mensual, obviamente con una inflación que tiende a la baja, es decir, que empezó a mostrar números de crecimiento muy bajos en comparación con otros periodos, bueno, los ingresos empezaron a intentar repuntar y eso produce que en el saldo final del año veamos que, sobre todo, bueno, en lo que es el segundo semestre del 2024, las canastas hayan crecido apenas por encima del 25% acumulado en los 6 meses, pero los ingresos se hayan recomponido de una manera bastante importante, haciendo que, estadísticamente hablando, haya menos personas que son consideradas pobres porque la sumatoria de ingresos de los hogares superaba a lo requerido, digamos, por el valor de la canasta básica. Ahora, esto nos lleva a hacer la pregunta que vos recién marcabas, ¿no? De cómo puede ser un descenso tan brusco de los niveles de pobreza, más allá de que siguen siendo muy altos, pero que es un descenso muy brusco Sí. respecto a cómo la gente de alguna manera siente y vive el día a día. Bueno, acá hay que entender una cosa. Primero que sigue habiendo una discusión metodológica en el sentido de cómo se calcula el valor de una canasta básica, porque se sigue de alguna manera subrepresentando a algunos elementos muy comunes del gasto de un hogar
que tienen una ponderación muy bajita, es decir, que se los considera de manera muy baja dentro del gasto de los hogares, como puede ser, por ejemplo, servicios públicos. Ujú. No es lo mismo lo que un hogar destinaba hace un año atrás para pagar la luz que lo que paga hoy. Ujú. Sin embargo, Exacto. metodológicamente hablando, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Es cierto que los ingresos han mejorado, en términos generales, obviamente, ¿no? Después cada situación es particular, pero es cierto que los ingresos mejoraron, pero ese pesito excedente que quizás tuvo un hogar no estuvo destinado a financiar una mejora en su calidad de vida. No es que a mí me sobró a fin de mes 100 pesos y eso me sirvió para ir a comprar 100 gramos de pan y de esa manera consumo más pan en mi hogar, sino que se destinó a pagar de alguna manera gastos obligados de un hogar como la luz, Ujú. que tiene una suba exorbitante, y entonces, si bien mis ingresos están alcanzando en contraste con una canasta básica, en verdad siguen estando muy limitados para poder uno tener un nivel de vida Ujú. mejor que antes, ¿se Sí. entiende? Y ahora Entonces, esa, ahí hay una discusión metodológica, sí. ujú. Bueno, y con respecto a esa discusión metodológica, ¿estas discusiones pueden darse, digo, con el correr del tiempo o es algo que ya se venía planteando, ¿no? O se veía viendo de poder hacer algún tipo de cambio o modificación que pueda ser un poco más, más cercano a la realidad de lo que sería, ¿no? Una familia, ¿no? A la economía de una familia en la Argentina. Son Bueno, cambios que... el planteo de cambiar ya se inició allá atrás en el inicio del gobierno de Javier Milei, Ajá. en donde incluso el mismo presidente del INDEC, director, mejor dicho, del INDEC, había manifestado que estaban trabajando en modificar el cálculo del índice de precios para actualizar la manera que se lo calculaba. Pensemos esto para que la gente sepa. Hoy la inflación y por ende las canastas básicas se calculan en base a una estructura de gastos de los hogares que surge de una encuesta de gasto de hogares que hace Ujú. el INDEC, que data del año 2004. Pensemos que entre el 2004 y el 2024 el hábito de consumo y de gasto de los hogares cambió mucho, Mm. porque obviamente de repente, por ejemplo, los hogares tienen internet como una condición casi sine qua non, digamos, para un hogar. De repente el gasto en telefonía celular se vuelve imprescindible cuando en el 2004 recién aparecían los primeros teléfonos. Bueno, Claro. y así obviamente sucesivamente tenemos diferentes cambios de hábito, y aparte en el medio, sobre todo en estos últimos años, empezó a cobrar también relevancia lo que es el gasto en servicios públicos a partir de comenzar el retiro de subsidios, de obviamente un incremento muy fuerte de la tarifa plena y demás. Entonces, no es lo mismo lo que gastaban los hogares en el 2004, por ejemplo, en la luz, que lo que se gasta hoy. Entonces, el INDEC había dicho, che, vamos a modificar esto, adaptándolo a una estructura de gasto de los hogares más actualizada, que la Ujú. última actualización que hizo el INDEC data del 2018. Ahora, eso no sucedió finalmente, y de hace más o menos 4 o 5 meses ya hay muchos organismos, o mejor dicho, muchas instituciones a nivel nacional, sobre todo centros de estudio, que remarcan la necesidad de Mm. avanzar con esa actualización, porque no representa la inflación por un lado, ni la canasta básica. Los cálculos que se hacen actualmente no representan justamente el gasto de los hogares. Por Sí. eso es que volvemos a insistir con lo mismo. Tal como está medida la pobreza, la metodología de medición de pobreza está muy bien, cumple estándares internacionales, pero tiene la falencia esa de que no está representando cómo gastan los hogares de una manera actualizada. Ujú. Repito, porque quizás hace 20 años atrás un hogar podía destinar aproximadamente el 8% de sus ingresos a pagar servicios públicos, agua, Ay. luz, gas. Ujú. Ahora, hoy ese porcentaje es mucho más elevado porque ha crecido muchísimo el precio de ese componente particularmente, ¿no? Sí, Así que bueno, la sí, sí, decisión sí. política de cambiar la metodología de medición, o mejor dicho, de actualizar los ponderadores, como se les llama, de, de gasto de los hogares, es una decisión política que en algún momento se tiene que avanzar con eso, pero no tenemos certeza de que sea en el corto plazo. Ujú. Y por el momento, bueno, un gobierno nacional festejando estos números y diciendo, bueno, tenemos que seguir con esta tendencia, inclusive sosteniendo la baja de la inflación. Bueno, deja muchas dudas de que lo considere al menos, ¿no? A esta modificación en ese corto plazo, por lo menos Eh, para que eh, el, esos números les sirvan a ellos.
Claro, el tema es que, a ver, uno puede entender políticamente la Mm, decisión del gobierno de no avanzar con esa modificación justamente por lo que vos mencionás, ¿no? A ver, mm. la baja de la inflación es de alguna Claro, está manera dando con sus quizás objetivos al menos, ¿no? Acompañando esos exactamente, objetivos. tal cual. Y además, por otro lado, también discursivamente es muy complicado. ¿En qué Mm, sentido lo digo? De que si vos cambiás la metodología, la tenés que cambiar también para atrás. Es decir, vos tenés que actualizar hoy para la medición del 2024, actualizar la forma de medir la pobreza, por ejemplo, o la inflación, y tenés que hacer su equivalente para los periodos anteriores. ujú, Entonces, ¿qué te dice en ese sentido, qué dice el gobierno? Bueno, mira, si la pobreza que me dio ayer fue del 38% a nivel nacional, pero yo actualizo y me la sube a, digámosle, 45, también va a subir la que se midió a mitad del 2023, porque el cambio metodológico también te debería abarcar a los periodos anteriores. Entonces, el gobierno que dice que lo importante no es el número final, sino que es la tendencia. ujú. Es decir, la tendencia a la A la baja según baja. lo que se manifiesta. Hay algunas dudas al respecto de esa conclusión, un poco lo que te decía antes, Mm, porque si bien es cierto que en 20 años en donde no se actualizó los ponderadores hay cambios muy importantes, lo cierto es que, por ejemplo, lo que son servicios públicos tuvieron un incremento muy fuerte en el último año y medio, no hace 5 años, ¿se entiende? Entonces, el peso, por ejemplo, de lo que le significa a una familia pagar la boleta de la luz es mucho más fuerte hoy que lo que era a mediados de 2023. Entonces ahí te genera una complicación que es metodológica por un lado y que también es política por el otro, para poder de alguna manera conciliar diferentes periodos de medición para que a vos te dé la misma tendencia que ahora, que es la claro. que el gobierno quiere insistir en eso, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. más allá de eso, obviamente es una discusión que incluso excede a lo político, es una discusión técnica en el fondo, pero que es muy importante para poder de alguna manera entender un fenómeno social como el de ahora. Es Ujú, que, a ver, seguimos teniendo niveles de pobreza que son muy altos, aún con una baja bastante importante que se conoció ayer, pero siguen siendo niveles muy altos, pero lo cierto es que hay muchísima gente que quizás estadísticamente no es considerada pobre, pero que se siente pobre porque justamente llega muy apretada a fin de mes, porque tiene que de claro. alguna manera reservarse gastos Ujú, que quizás quisiera tenerlo como gastos de ocio, por ejemplo, digamos que tiene que ajustar sí. su cuentita familiar porque realmente se complica mucho llegar a fin de mes. Entonces ahí tenemos una pobreza mal registrada de Mm, alguna manera, porque tiene que ver con la forma en la que vivimos y en la que sentimos en nuestro día a día, más e incluso sumándole otras particularidades que no incluyen la medición. Por ejemplo, si vos tuviste un primer semestre del año pasado muy complicado y tuviste que recurrir, por ejemplo, a tomar un crédito personal para poder abordar algunos gastos que tuviste, bueno, la cuotita de tu crédito personal no está contemplada dentro del valor de la canasta, pero a vos te puede claro. representar quizás el 10% de tu sueldo, el 5% de tu sueldo, y eso te resta margen de disponibilidad de ingresos para poder destinarlo a tener una buena calidad de vida. Ujú, Entonces, bueno, ujú. hay un fenómeno que es bastante complejo en ese sentido, en el marco, te repito, de una mejora generalizada del dato, pero que no significa necesariamente una mejora en las condiciones generales de vida de los argentinos y bueno, o de los chaqueños Sí, particularmente. sí. Bueno, muy claro, Alejandro, sí, la verdad queríamos consultar, bueno, esta mirada y el por qué, ¿no? Esa sensación muy distinta de lo que arrojan estos últimos números. Como siempre, te agradecemos tu predisposición y será hasta cualquier momento. No, por ejemplo, gracias a ustedes. Alejandro Pegoraro, ¿no? El director de Politicón Chaco, que son quienes vienen haciendo, ¿no? Estos informes pormenorizados, ¿no?